Muchas gracias por la invitación. Yo he escuchado en varias presentaciones el ejemplo, como ejemplo, a la Superintendencia de Medio Ambiente, lo cual de alguna manera me pone en una situación especial, ¿ah? Y lo cual uno puede realizar seriamente un análisis siempre, por lo menos desde una perspectiva muy personal, crítico respecto a la normativa que regula hoy día este concepto general de incumplimiento en materia ambiental. La superintendencia puede ser, en algunas cosas, hoy día en su regulación, un referente, pero tiene que ser analizado en todo su contexto, qué es lo que ha implicado en este periodo de 5 años de aplicación estricta, para poder hacer los justos medios. Este justo medio, digo yo, que es muy difícil de llegar a, y falta mucho probablemente para tener una normativa que sea o que cumpla todos los objetivos perseguidos. No voy a hacer una presentación asociada a explicar los artículos de la norma. Sí quisiera plantear algunas ideas centrales, al menos que me parecen relevantes quizás compartir. Uno, que siempre es bueno hacer historia para entender un poco la realidad regulatoria en esta materia específica de qué es lo que ha pasado en materia ambiental, por qué hoy día hay una ley, una superintendencia de medio ambiente, qué es lo que hubo antes. Sergio planteaba también una especie de una evolución, ¿no es cierto?, que ha sido bastante transitoria. Yo quizá en materia ambiental ha sido más abrupta, solamente comparando, porque voy a mostrar ahí cuál es el antecedente previo a la Superintendencia de Medio Ambiente en materia sancionatoria. Quizás hay que decir que este impulso que nace y que se consolida en la ley que crea la superintendencia tiene un antecedente bien potente, que fue el informe de la OCDE del año del 2005, en que releva la necesidad que tenía o que Chile de tener un órgano fiscalizador distinto, distinto a cómo estaba la institucionalidad en ese momento. Recordemos que estaba la Comisión Nacional del Medio Ambiente, que tenía una potestad normativa, dictaba normas de emisión, planes, a su vez evaluaba proyectos, es decir, dictaba, autorizaba proyectos a través de la resolución de calificación ambiental y finalmente fiscalizaba y sancionaba especialmente en materia de resolución de calificación ambiental. Esta conjunción de funciones en un solo órgano que ha sido conversado acá de alguna manera se plantea como la necesidad de dividir. Y en materia sancionatoria se dice, sería ideal tener una institución inspectora, que ejerza esta potestad fiscalizadora distinta, con presupuesto y con todas las atribuciones que correspondan. En materia sancionatoria, el diagnóstico que había era bastante recogido por todos los actores de la sociedad. Se planteaba que en materia sancionatoria, en materia ambiental, antes de la ley de la superintendencia, faltaban metodologías para fijar la sanción, no existía un procedimiento sancionatorio reglado, las sanciones no eran disuasivas, había ineficacia en el ejercicio de la fiscalización y, por lo tanto, finalmente las sanciones, cuando las habían, no lograban ser disuasivas, entre varios otros diagnósticos que se establecían. Entonces, de lo que existía en materia, y específicamente yo solo extraigo en materia de evaluación de impacto ambiental, estaba el artículo 64 de la Ley 19300. Eso era lo que concentraba la potestad fiscalizadora y la potestad sancionadora en materia ambiental y que rigió cerca de 14 años, desde la vigencia de la Ley 19.300. Y es sobre esta, digamos, disposición que se aplicaron sanciones, hasta las más intrusivas, como la revocación, en que hay un número de más de 10 casos, en que se aplicó la revocación en sede, digamos, de la antigua institucionalidad, pero donde la crítica era básicamente que las sanciones no lograban
la disuasión y eran especialmente, no había límites o por lo tanto la discrecionalidad probablemente era mayor por parte del organismo. Toda la discusión parlamentaria luego con la presentación del cambio de la ley 19.300 se discute en materia sancionatoria básicamente cuál va a ser la institucionalidad que va a concentrar esta potestad. Si vamos a estar ante una agencia, si vamos a hacer un servicio, digamos, en general, o va a ser una superintendencia, más vinculada al modelo de la Fiscalía Nacional Económica, más vinculado al modelo de la agencia de la EPA. Bueno, está en la historia fidedigna, ahí se puede consultar, se optó por una superintendencia de medio ambiente, pero no una superintendencia, digamos, de las, como alguien planteó en ese periodo en la discusión, una superintendencia ochentera, que se caracteriza por ciertos roles, entre otras cosas, la capacidad de sancionar, de fiscalizar, sancionar, interpretar, bueno, con una serie de aspectos, se plantea una superintendencia, no sé, ad hoc, a las posibilidades que permitían en ese momento tener el acuerdo definitivo o el acuerdo político que permitiera entonces disponer de este nuevo cuerpo normativo. Y ahí las diferencias que yo quisiera plantear y que se diferencian de mis pares, digamos, o de los pares de otra superintendencia, es que es una superintendencia que es bastante controlada respecto a sus decisiones por un órgano jurisdiccional especial, que son los tribunales ambientales. Es decir, hoy día la Superintendencia de Medio Ambiente, a diferencia de las otras superintendencias, tiene un órgano especial jurisdiccional que revisa las decisiones de la Superintendencia de Medio Ambiente, a través de los reclamos, básicamente el reclamo de legalidad. ¿A través de qué? Bueno, son, ustedes saben, 3 tribunales ambientales, en Antofagasta, en Santiago y en Valdivia, que se reparten entonces la competencia jurisdiccional por territorio. Estos tribunales ambientales, y ahí recojo un comentario que planteó Sergio, evidentemente influyen probablemente en el estándar de motivación de una decisión administrativa sancionadora. Y efectivamente han influido en que ese estándar sea un estándar bastante alto de motivación. Se dio en una de las ponencias el ejemplo de una sentencia de Pascualama que fue fines del año 2013, si recuerdo, que invalida, ¿no es cierto?, una resolución sancionatoria aplicada y que básicamente el razonamiento que tuvo el tribunal fue que la sentencia se aplicó sin la motivación requerida. Distinto a la resolución última que se salió a comienzo del año del 2018, que es un segundo proceso que aún no hay, que está reclamado y que no hay sentencia respecto a ese y que es el que se da como ejemplo de las 2000 y tantas páginas, que por cierto es un caso muy excepcional en cuanto al número de páginas. Por cuanto a las resoluciones sancionatorias en promedio, efectivamente hay un promedio interesante que uno puede decir en cuanto al peso de motivación respecto de cómo se están decidiendo en uno y otro sede de la superintendencia las resoluciones sancionatorias. Y eso, creo yo, obedece no solamente al estándar de los tribunales ambientales que han exigido una motivación muy alta respecto de cada una de las configuraciones, gravedad, sanción y la configuración de cada uno de los criterios del artículo 40, como voy a contar, que se debe aplicar respecto a cada infracción que se imputa o que se configura. Y hacerse cargo de todas las alegaciones que en un procedimiento sancionatorio existen, sin dejar ni una allí, digamos, sin considerar. Es el estándar el que ha fijado los tribunales ambientales, digamos, hasta la fecha. ¿Qué podemos decir en comparación a lo que había antes de la ley de la superintendencia en materia de procedimiento sancionatorio? Uno, que efectivamente regla un procedimiento sancionatorio y establece un hito de inicio de la instrucción, que es la formulación de cargo.
Hay plazos para la presentación de los descargos y para realizar y pedir todas las diligencias probatorias. No se regula expresamente ni la necesidad o que debe existir siempre un periodo probatorio, eso es más bien casuístico, se va definiendo caso a caso, pero ciertamente establece ciertos hitos en el procedimiento sancionatorio que permiten entonces tener este concepto de mayor regulación de lo que en comparación existía con anterioridad. Un punto que voy a decir solo en general, porque no era la idea de venir a exponerlo, que efectivamente, a diferencia de la otra superintendencia, en esta se combina el elemento sancionatorio con instrumentos de incentivo al cumplimiento. Y eso es como la gran novedad de la Superintendencia de Medio Ambiente desde un punto de vista de esta combinación, en que se plantea el incentivo al cumplimiento y por lo tanto el bien jurídico que se persigue final, que es el cumplimiento ambiental de la normativa infringida, a través de instrumentos que si se cumplen y se dan sus presupuestos, la autoridad se deshace de su potestad sancionatoria. Ese es el nivel de la fortaleza del instrumento. La pregunta entonces, y quizás puede ser otro área de discusión, es, bueno, cómo están construidos esos incentivos dentro de la ley de la superintendencia. Y hoy día el instrumento más recurrido por parte de los titulares, los presuntos infractores, como lo quisiéramos llamar, es el programa de cumplimiento que también ha sido, digamos, nombrado en un par de oportunidades. Que está pensado en la lógica del modelo sancionatorio dentro del procedimiento sancionatorio. Es decir, hay que iniciar una formulación de cargo, surge la opción, a algunos no les gusta hablar de derechos, surge la posibilidad por parte del titular de presentar un programa de cumplimiento. Lo cual tiene sus complejidades como tal, al pensarlo dentro de un procedimiento sancionatorio. Y eso quizás uno puede discutirlo, conversarlo y ver que si hay otras legislaciones que están mirando el instrumento, sería conveniente ver bien cuáles son las fortalezas que ha tenido, cuáles son las debilidades que se pueden identificar para hacer un instrumento efectivo para los fines que se persigue, que no es solo el incentivo respecto del titular, sino que es el objetivo público, del interés público comprometido en aprobar un programa de cumplimiento, que es lograr el cumplimiento, bajo ciertas condiciones, bajo ciertos plazos, etc. Entonces, ¿qué es lo que es interesante plantear dentro de la ley en esta regulación en materia simplemente sancionatoria cuando no media programa de cumplimiento? Hay tres o cuatro disposiciones que son centrales. Obviamente está la disposición que establece el catálogo infraccional. Estas son las infracciones que persigue la superintendencia, existiendo una que es bastante, digamos, residual, porque dice, bueno, cualquier otra norma que podrá ser sancionada y será infracción cuando no tenga una sanción particular. Es decir, abre un poco ahí el sombrero del catálogo infraccional. Otra norma relevante es la disposición que establece la gravedad. La gravedad. Cada infracción que se imputa tiene que ir asociada a una gravedad. Esa gravedad que el artículo 36 establece, son gravísimas tales posibilidades conductuales o asociados a efectos, gravísimas, graves o leves. Y respecto de cada una de las categorías de gravedad se establece una sanción. Estos tres artículos son un meollo sustantivo, digamos, del modelo, pero se agrega otro que es más importante o que es tan relevante como cualquiera de estos anteriores, que es el artículo 40 de la ley de la superintendencia. Este artículo 40 es el que determina las circunstancias o criterios para la modulación de la sanción. Algo también tiene la SEC respecto de estos criterios. Hay varias superintendencias que tienen estos criterios. Su razón es, bueno, es la forma en que la autoridad va a poder determinar el quantum sancionatorio para efectos de cumplir
digamos, con el concepto de una sanción justa o no. Y estos criterios del artículo 40, en materia ambiental, el legislador mezcló aspectos de efectos ambientales, es decir, hay daño, no hay daño, hay riesgo ambiental, número de personas, beneficio económico, capacidad económica, si se realiza dentro de un área protegida o no, y otros criterios, y deja uno abierto, que es el criterio o cualquier otro que fije la superintendencia. Sobre este criterio es el que la superintendencia ha trabajado bastante, en el sentido que uno pudiese plantear que aquí está el quid, digamos, de la motivación, aparte, bueno, de los argumentos para la configuración, de la gravedad, etcétera, pero el quid de la determinación sancionatoria está probablemente acá. Y en eso la superintendencia ha trabajado y tiene una historia de construcción respecto de cómo está entendiendo cada uno de estos criterios. Y los esfuerzos, entonces, han venido en... voy a pasar rápido porque ya... Han venido a construir esta guía, que también la han nombrado. Es una segunda versión, por cierto, la que se sacó a fines del año pasado. La primera fue el 2015, donde hubo como, es un acto, digamos, de atrevimiento. Se sacó esta guía para efecto de decir, bueno, este es el marco sobre el cual la superintendencia está entendiendo cómo aplicar una sanción. Es una guía de criterios que ayuda tanto para la autoridad que tiene que analizar el caso como para el destinatario los mismos. Y que permite, por lo tanto, regular de alguna manera o restringir, si uno pudiese plantearlo así, el grado de discrecionalidad, existiendo siempre un grado de discrecionalidad, pero al menos cuál es el sustrato de cada uno de estos criterios y cómo funcionan estos artículos que me refería de configuración, de gravedad, en relación a la sanción propuesta, y el artículo 40 de los criterios, cómo se aplica. Cada uno de ellos tiene un contenido. Si hablamos de daño, o el legislador planteó como criterio la identificación del daño, no solamente el daño ocasionado, sino el que pudo haberse ocasionado, es decir, se coloca en una hipótesis de riesgo. La superintendencia ha construido durante este periodo una serie de metodologías, formas de abordar y alcances del criterio que le ha permitido dar contenido a sus decisiones. Y respecto de cada uno de estos criterios. Y el modelo, para llegar a esta guía, entonces, se ha basado básicamente en estudios comparados, en análisis de qué está pasando en otros países respecto a las guías, que la tendencia es publicar la manera de cómo llega a las definiciones sancionatorias, es bajo una teoría de las sanciones óptimas, digamos, que hizo referencia el profesor Letelier, combina, digamos, elementos del beneficio económico con el componente de afectación. Beneficio económico, que está como un criterio del artículo 40, y por lo tanto ese, digamos, infractor se benefició económicamente en su estado infraccional. Evidentemente eso tiene que transparentarse, identificarse. Si ese beneficio es un beneficio, nosotros hablamos de costos evitados, retrasados, ganancias ilícitas, como conceptos propios de la identificación del tipo de beneficio. Y el objetivo es decir, bueno, ¿cuál es el costo de cumplimiento y qué es lo que ha hecho, digamos, en algún momento, qué es lo que cuesta cumplir? Se hace un ejercicio que es básicamente económico para identificar este valor. Y luego se combina con un factor, un elemento de afectación. Ese elemento de afectación determina el riesgo, el daño, la vulneración al sistema jurídico control ambiental y determina, por lo tanto, que la balanza se va a desequilibrar en poner al infractor en una posición evidentemente peor que la posición del cumplidor. Por lo tanto, bueno, ya estoy pasada, digamos, pero en la presentación está la forma en cómo se opera el modelo, más resumida, que en la guía, que está bastante expresado. Ahora hay una serie de algunos
fórmulas, pero en el fondo la guía es más bien conceptual. El sentido de la determinación de la sanción por parte de la superintendencia obedece, y está bastante señalado en esta guía, la cual en esta última versión, por lo menos, se hace un ejercicio combinado de cada uno de los criterios, cómo han sido confirmados, modificados por parte de los tribunales ambientales y la Corte Suprema. Por lo tanto, hay muchos temas que aún no discuten los tribunales, por cierto, pero al menos muchos de ellos ya tenemos ciertos niveles de confirmación por parte de los tribunales ambientales y sobre todo por la Corte Suprema. Queda mucho tema por abordar, quizá en la parte de las preguntas lo podamos hacer, pero en el fondo este es un modelo que se puede mirar siempre de una manera positiva, rescatar lo que se ha avanzado, lo bueno, pero también tener en qué más se puede avanzar y cuáles son los problemas hoy día del tema ambiental en particular, más allá de la regulación sancionatoria que se puede tomar como referente. Muchas gracias.